Hola, muy buenas en este nuevo canal, aquí con su servidor. Ya tenía un buen rato pensándose a darle la seriedad, una muy buena seriedad, mejor dicho, a este canal o no. Y gracias a mi preparatoria me dejó un trabajo en una materia, la cual es llamada comunicación integral, como un trabajo especial, por así decirlo. Nos dejaron elegir un tema de entre varios que vimos a lo largo del semestre febrero-marzo. Después de investigar y de buscar entre la abundancia de temas, encontré uno de mis favoritos, el cual son las habilidades de comunicación oral. Era el tema número 10 y en mi caso es un tema que me gusta mucho, toda la cuestión de hablar, ya que me he estado enfocando últimamente en las cuestiones de oratoria y muchas cuestiones donde tengamos que ser expertos para diversos puntos, ya sea para comunicarnos, incluso para hablar con alguien más o convencer. En este caso, yo les agradezco por estar viendo este video y empecemos con la explicación del tema. Muy bien, qué mejor cosa que empezando este grandioso video citando a alguien. Muy bien, según Mejorana, existen dos tipos de habilidades en la comunicación. Las innatas, las cuales es cuando alguien posee una voz agradable naturalmente, fluidez al hablar e incluso una gracia en los movimientos corporales, volviendo a repetir que estos ya vienen de manera natural. Y la segunda es las aprendidas, las cuales se desarrollan por medio del aprendizaje y una práctica constante. Muy bien. Lo primero que vamos a hablar al tener en cuenta esto son de los elementos visuales, vocales y verbales. Estos se pueden manejar como la fórmula de la triple V o BBB. Los elementos visuales son aquellos que tienen que ver con la imagen física y que observan los demás. Un ejemplo de ello sería la forma de gesticular, los movimientos corporales y el arreglo personal. Muchos dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y aquí puede representarse. Las siguientes son los elementos vocales, son aquellos que percibimos en la voz del interlocutor, como el tono, la velocidad, el volumen, el ritmo y el énfasis puestos en las palabras. Estos pueden servir más para atraer a la gente y en algunos casos para convencer, ya que si queremos convencer a alguien no vamos a usar el mismo tono que cuando le estamos comentando una anécdota, por así decirlo, extraña que nos sucedió ayer en una clase a un amigo. Y los elementos verbales son aquellos que se refieren a las palabras y métodos lingüísticos que utilizamos al hablar, y también en la forma de estructurar ideas, la selección del lenguaje, incluso términos, así como el significado inherente a la elección de testimonios, temas, referencias e incluso utilizados en algún mensaje. Aquí pueden variar muchos. Un ejemplo de todo esto que vimos sería, ya sé, encontramos a una persona. Lo primero que malamente hacemos mucha gente, lo vemos por la primera impresión, que es cómo es su aspecto. Nos fijamos qué tan bien vestido está, cuál es su corte de pelo, qué lleva puesto, y después de esto tal vez nos puede llegar a agradar, ya sea con sus valores o incluso preferencias. Y a culpa de esto decidiremos si queremos oír el mensaje, o sí o no, o incluso ignorándolo o haciéndole caso. Ya después de esto, si es que decidimos hablar con él o con él o ella, veremos su tono de voz, si es agradable o tedioso, si tiene una voz muy grave o aguda. Y esto, al fin y al cabo, nos va a llevar a si escucharemos atentamente el mensaje o no. Para poder lograr una comunicación efectiva, tenemos que usar estos tres elementos.
los cuales nos van a dar un equilibrio y nos van a ayudar a atraer gente de manera especial, ya sea que nos incluso nos puede ayudar en cuestiones de trabajos, ya que nos podremos tener como referencia esta habilidad especial al hablar. Como lo mencioné anteriormente, existen dos tipos de personas: las innatas, que ya nacen con esta habilidad, y las personas que los tienen que aprender. No siempre todo mundo las tiene ya aprendidas, o sea, en pocas palabras, son innatas en esto, pero no significa que no se puedan aprender. Muy bien, continuando con este tema, ¿no se han preguntado o incluso han visto por qué hay gente especializada en oratoria que cuando habla se mueve o incluso nos llega a hipnotizar con esos movimientos? Muy bien, aquí entra la kinésica. Esta es una ciencia que estudia los movimientos del cuerpo y a gracias de esto nos podemos adentrar en las habilidades de la comunicación no verbal. Muy bien, como dice la palabra, no verbal es todo aquello que transmitimos al no hablar, o sea, en pocas palabras, por el que no entienda, al no transmitir palabras. Muy bien, volviendo con lo que les comenté anteriormente, la kinésica lo principal que estudia son los movimientos del cuerpo. Y en eso consiste en tres aspectos: el contacto visual. Esto busca mejor los ojos. Es una parte de nuestro organismo que siempre tiene un contacto directo con otras personas mientras hablamos, ya sea por cuestión natural o incluso porque nos llegaron a educar así. En mi caso siempre me han dicho desde niño que cuando alguien está hablando se le tiene que mirar a los ojos. Ya sea porque en la mirada puedes dar que estás poniendo la atención o incluso puedes dar otras emociones, no solo dar a entender una simple cosa. Uno o varios errores más comunes al hablar y que se deben de evitar es tener una mirada baja, ya que hace sentir a la audiencia ignorada. Parpadear lentamente porque insinúa no desear ver al receptor. También es el mantener contacto visual menos de 5 segundos. También refleja que estás ignorando a la audiencia y que tienes inseguridad en el manejo del tema. También verla a la cara o cámara en vez de al público. Cuando se graba un video, es de mala educación y da una mala representación de uno cuando se mira a la cámara. Es por eso que la mayoría de veces se le dice a los actores o a cierta gente que nunca mira a la cámara, ya que representa aparte de dar inseguridad, estás demostrando que no estás adecuado para eso y inseguridad. Y concentrar la atención en un solo sitio insinúa indiferencia. En el caso de los oradores no está mal mirar a un solo sitio, pero estos, si quieren mirar a ya sea alguien del público, tienen que cambiar constantemente la visualización, ya que esto representa que domina muy bien el tema y a la par busca atraer al público. El segundo punto a hablar es la postura y movimientos, ya que con la postura nos referimos a cómo el cuerpo se expresa naturalmente. Hay veces que uno puede decir que está feliz, pero el cuerpo lo delata, ya sea porque está enjorobado, está erguido, está tenso, ya sea por muchos métodos, pero al fin y al cabo el cuerpo también se expresa. Algunos consejos para estos puntos podrían ser mantenerse erguido con naturalidad, ya que encorvarse indica que eres una persona tímida, abatida o con poca autoestima.
Otro podría ser no descuidar la parte inferior de tu cuerpo. Siempre debemos de procurar tener una postura con los pies un poco abiertos, uno un poco más al frente y que el otro, y sin balanceos, ya que también, como anteriormente, demuestra que estamos inseguros o que somos tímidos. También no nos debemos de mover con mucha exageración para inyectar dinamismo. Se puede mover a los lados, al frente y atrás cada cierto tiempo, no que sea muy seguido, ya que va a aburrir mucho a la gente o incluso va a mostrar que somos inseguros de nuevo. Utilizar nuestro propio estilo, ya que se va a ver natural y va a dar una forma más creativa a lo que queremos dar a entender. Dar significado y congruencia a nuestros movimientos, debe apoyar a lo que dices. En el caso de los cuentacuentos, deben de ver adecuadamente qué movimientos hacer en cada parte, ya que no pueden hacer un movimiento inadecuado, ya que puede malentenderse en una parte del cuento. Entonces debe de ser coherente. Si contamos, por ejemplo, en un cuento dice que pasaron 5 años, no podemos poner los 10 dedos de las dos manos con los 5 dedos. No va a ser congruente. Debemos de mostrar al público una mano con los 5 dedos levantados. Y por último, observarnos al frente de un espejo para practicar, ya que así nos podemos autocriticar y a la par poder observar errores. También ir con una persona de confianza y preguntarle qué nos ve de falla, ya que así no tan solo nosotros veremos las equivocaciones, ya que uno al verse podrá verse, por así decirlo, más profesional, pero al estar en compañía de alguien, nos puede decir otra cosa que incluso no vimos o que nosotros creamos que teníamos bien y esa persona nos dice que no. Además de que nos ayuda en la cuestión de vergüenza. Por último, estamos hablando de gestos y expresión facial. Con estos podemos expresar el entusiasmo que tenemos al hablar. Muy bien. A continuación les voy a comentar algunos consejos para desarrollar mejor esta parte. O incluso, ya que sean innatos, como anteriormente se había mencionado, mejorar. Debemos de reflejar energía y vitalidad, evitar gestos nerviosos como tocarnos la nariz o frotarse las manos. No exagerar en las gesticulaciones, también mantener una expresión cordial y sonriente y no sonreír falsamente. Ya que como lo anterior, y si prestan atención, muchas cosas pueden incluso delatarnos o incluso podemos hacer accidentalmente y podrán malentenderse. Es por esto que hay que tener atención a las cosas que hacemos y practicar continuamente, ya que así poco a poco podremos mejorar esto y evitar fallos. Bien, ahora para terminar esta parte o subtema sobre la comunicación no verbal, vamos a hablar de otro estudio. La proxemia es un estudio especializado en el desplazamiento en los espacios físicos, el acercamiento o el alejamiento del orador en diferentes espacios e incluso situaciones. Esto también va a reflejar mucho cómo estamos, nuestra seguridad al hablar o confianza y nuestra manera de vernos. Y a continuación, antes de mencionar distancias como mencioné anteriormente, voy a darles algunos consejos sobre esto. La distancia mínima debería de ser de 20 centímetros aproximadamente. Esto implica cercanía externa y contacto corporal con otra persona. Aquí aplicaría que estás invadiendo el espacio personal de alguien. Distancia personal se manifiesta entre familiares, compañeros y amigos. Implica cercanía y alguna forma de contacto corporal.
la distancia social. Este tipo de cercanía varía en cultura y es la que se utiliza para una comunicación interpersonal. Y la distancia pública es el límite expuesto de acuerdo a la voz del orador y los recursos técnicos. Hay que tener en cuenta que existen 4 y dependerá mucho en el lugar en que estamos. No podemos usar una distancia personal en un lugar social, ya que se va a ver mal visto y incluso no podremos tener la mala intención, pero se podrá malentender. Esto, junto con lo anterior de las cuestiones verbales y esto de las no verbales, es un tema, por así decirlo, muy sensible, ya que se puede malentender si no tenemos en cuenta los conocimientos que les estoy platicando o incluso más. No sabremos qué estamos haciendo o incluso podemos ofender a alguien sin ni siquiera saberlo. Muy bien, para finalizar este extenso y complicado tema, por así decirlo, bueno, vamos a hablar por el último subtema, la cual es la habilidad de la comunicación verbal. No es algo sencillo como se ha mostrado anteriormente, se debe de tener muchos conocimientos y una gran habilidad para hacer esto, ya sea preparación, inteligencia al hablar e incluso conocer las fallas más comunes que podemos tener nosotros al hablar. También debemos de tener la suficiente capacidad de acomodar nuestras ideas al hablar y no rebuscarlas, por así decirlo, y dar una idea en un momento, después de ciertas palabras, dar otra idea que continúe la anterior y no tener sentido en la plática. Por el momento nos vamos a enfocar sobre los fallos más comunes al hablar. El primero de ellos es la redundancia, la cual se causa por la falta de conocimiento verbal o por no tener mucho conocimiento sobre el vocabulario, y el cual es enfatizar algo innecesariamente. Un ejemplo de ello sería: yo voy a bajar abajo. Suena a veces muy tonto, pero es un poco común decirlo cuando se quiere dar a entender algo. Es como el más mejor. Bien, el segundo ejemplo o punto son los barbarismos. Estos consisten en pronunciar o escribir, en este caso el ejemplo que voy a decir va a aparecer aquí, escribir mal una palabra o incluso exagerarla de más. Un ejemplo de esto podría ser: gentes decían que ya no había boletos cercas del estadio. Como se puede ver, es exagero e incluso pronuncié mal las palabras. Por ejemplo, gentes, en lugar de decir según mucha gente, no había boletos cerca del estadio. En este caso exageré la palabra, dije gentes en lugar de algunas personas o incluso mucha gente, incluso cercas en lugar de cerca. Son ciertas palabras que muchos las podemos decir mal en algunos casos por jerga o jeringonza, pero se ve muy mal ya mencionarlo en una forma más formal. Y hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Otro ejemplo de estos problemas comunes al hablar sería la anfibología. Este punto, por así decirlo de manera menos compleja, es cuando nosotros expresamos o incluso damos una oración, y la cual puede tener dos o más interpretaciones. Un ejemplo de ello, para los que no entendieron, es: mi padre fue al pueblo de José en su coche. Si nos ponemos a pensar esto detenidamente, no entenderemos bien la oración, porque no sabemos en quién fue en el coche, en mi papá o José. Así se pueden dar muchas cosas. Esto es a culpa de no tener nuestras ideas bien organizadas. En ese caso se recomienda hacer, antes de mencionar algo,
Ya de manera formal no hablo de que vayamos a platicar con un amigo en el caso de un café o un restaurante y hacer lo que les voy a recomendar. Usualmente se recomienda, yo también los exhorto a hacer esto, no es malo, también es muy bueno. En el caso de un tema, pongamos que vamos a hablar sobre lo anterior, el tema del anterior video, sobre el plagio. Es conseguir reunir nuestras ideas de información y todo eso convertirlo en un cuadro sinóptico, un mapa mental, ya que a la par esto demuestran qué tan organizada o qué tan extensa está nuestra mente, y gracias a ello podemos organizar muchos puntos e ideas y poder saber qué idea es mejor decir antes y después, a la par de tener coherencia al hablar. Como dije anteriormente, esto no se debe hacer todo el rato, ya que se va a ver muy raro y no es adecuado. Esto se recomienda ya más cuando se va a hacer algo de manera formal. Por ejemplo, por el caso, pongamos que soy orador y voy a dar un discurso sobre una campaña electoral. Aquí es muy coherente y es muy especial, ya que debo de tener mucho cuidado con lo que voy a decir y dar a entender a lo que vengo en esta campaña. En el caso no podemos hacer lo mismo cuando voy a hablar con un compañero, obviamente que no. ¿El qué? Si muchos nos damos cuenta, esta palabra no solo esta palabra, sino muchas como como, son muy usadas cuando nosotros o una persona o varios están confusos o tienen miedo o inseguridad. En el caso del que se le conoce como queísmo, y es muy usual encontrarlo. Por ejemplo, se puede decir, ayer fui a comprar algo para comer, que así es muy común oír muchas veces esto, ya sea porque tenemos nervios, incluso tenemos miedo al asunto, al hablar. Esto se recomienda para evitar esto, leer mucho, tener un amplio vocabulario, e incluso tener práctica. Como se mencionó antes, vernos al espejo, o como incluso les mencioné, hablarle a una persona de confianza y platicarle algo, por ejemplo, ya sea un cuento o algo, o incluso si nos toca exponer algo, enseñarle la exposición, para mostrar qué palabras estamos usando, si tenemos de estas fallas que se han mencionado anteriormente, incluso si tenemos el queísmo, el comoísmo, el dequeísmo, que es el de varias veces. El punto, para sintetizar lo que he hablado en el momento, es cuando se usa más de una vez o de manera exagerada ciertas palabras. Puede variar en el qué, en el cómo, en el en el de y entre otros. Muy bien. Quiero a las pirámides mayas ir. Este ejemplo es un ejemplo de Seleucid, por dicho. Esto ocurre cuando no se formula bien una oración y no se siguen los límites verbales. También no se preocupen, la mayoría de estos problemas son más comunes en hablar, ya sea por falta de un amplio vocabulario, porque las ideas son rebuscadas, las tenemos revueltas por mucha información, o incluso por nervios, no lo niego. Aquí se recomienda leer mucho, porque ya que aquí en estos casos se formula más rápido oraciones y poco a poco vamos a ir introduciendo nuevas palabras a nuestro vocabulario, y a la par nos va a ayudar en ordenar nuestras ideas rápidamente. No solo eso, sino que es muy común no dar a entender palabras. Esto se lleva y va de la mano con la cacofonía, que es dar palabras
en una oración que tengan un sonido repetido como Pedro Pérez. En sí esto no es tanto problema, pero hasta cierto punto sí puede ser un problema, ya que va a desconcentrar a las personas con las que estamos hablando y se va a sacar de onda o no va a entrar muy bien ya. Como en los anteriores ejemplos, se recomienda mucho leer, dar práctica a los anteriores puntos, ya que solo así se puede evitar. No, incluso las personas natas pueden tener saberes y pueden tener muchas cosas, pero les fallan algunas. Igual las que lo están aprendiendo, no ignoren estos puntos, es muy bueno practicarlo, nunca viene mal practicar, es igual que en algunos deportes. Aunque una persona sea innata, por ejemplo, en el fútbol o el básquetbol, no significa que lo pueda entrenar. Al contrario, si entrena va a ser mejor en esta destreza. Muy bien, para terminar estos temas, vamos a ver el solecismo. Ya hablamos del solecismo, la cacofonía, el teísmo, la antología, la redundancia y el barbarismo. Solo nos quedan dos, las muletillas, tiene que ver un poco con el teísmo. ¿Por qué? Muy bien. Las muletillas son más cuando estamos exponiendo algo. El teísmo es de manera exagerada. Las muletillas son más, como se ve, como un estorbo en la plática. Que no solo ocurre en esto, también cuando se escribe. Hay veces que en mi caso, yo en la primaria, cuando hacía trabajos de la primaria que a veces me dejaban hacer cuentos, mi mamá me terminaba revisando dicho trabajo y llegaba a encontrar que usaba el mismo renglón muchas veces la palabra GOD, incluso es un problema que en este caso puede hacer que pero en muletillas es que sea más repetitivo. La única diferencia del queísmo y de la muletilla es que la muletilla es más repetitivo cada cierto corto de tiempo y el queísmo es cada largo tiempo. Es el tiempo que cambia. Obviamente que una ya podría ser por no tener sinónimos, ya sea por falta de lectura, incluso por nervios, y el otro es por nervios en literal. Estamos, por ejemplo, en un auditorio en frente de 100 personas y nos va a dar miedo, obviamente, ya sea que esto se puede quitar teniendo uno de los ejemplos que me dieron. Iba a contar un cuento una vez, fue que me imaginaba a la gente de Lima, pero se me hizo muy raro, y solo me imaginé que estaba contando el cuento, incluso platicándoselos a personas de confianza. Aún así, ya que les había contado el cuento y ya me habían platicado pero nunca viene mala práctica. Por último, vamos a hablar del pleonasmo. Es algo que tiene que ver con la redundancia. En el caso de la redundancia es enfatizar algo. Aquí es la parte innecesaria de mencionar algo en la oración. Por ejemplo, te dije a ti que ahí no dejaras ese vaso. Estoy mencionando a esa persona, pues vamos, que tengo a mi hermano, le estoy diciendo de nuevo que le estoy refiriendo a él y no a alguien más. Podría ser porque, por así decirlo, en ese caso tal vez estuviera yo enojado y no tuviera mis pensamientos de manera adecuada, ya que cuando ya una persona no piensa adecuadamente o tiene un diferente método de pensamiento cuando tiene una emoción. Bueno, terminando con esto serían todos los problemas comunes. Muy bien, para concluir, platicar y el querer dar información de manera oral es muy complejo, ya que se deben de tener en cuenta muchos problemas que son comunes, al decir evitar dichas cosas e incluso tener en cuenta mejoras, estrategias, incluso las distancias que debemos de tener con otras personas. Es algo complejo, se entiende. Cualquier persona que no tuviera algún
información o antecedentes con este tema se le puede hacer complejo. Pero la solución a esto es practicar. Nunca viene mal la práctica, es mejor. Ya les he dado ejemplos anteriores de cómo nos puede ayudar la práctica en esto. Y a la par podemos decir, pues esto no me sirve. No, me sirve de mucho. Nos puede ayudar a ser mejores personas. Hay casos, un claro ejemplo es Hitler. Para mí se ha considerado como uno de los mejores oradores, ya que aparte, no sé si tenía una voz especial, yo creo que sí. Pero cómo entonaba su voz, cómo se movía, qué energía emanaba, hacía que mucha gente se le diera a cierto movimiento. No lo voy a decir porque YouTube no va a querer dejar el video. Pero mucha gente ha sido así. Es el ejemplo que se me vino, fue el primer ejemplo que se me vino a la mente, lo siento, pero nunca viene mal. Son muchas cosas y nos va a abrir muchas puertas si sabemos hablar adecuadamente. Y si no queremos estar dentro de la oratoria, nos va a ayudar así, nos van a reconocer y vamos a tener como referencia eso, no solo para querer ser oradores, sino también para muchas cosas, ya que podremos enfatizar y dar a entender mejores cosas en algún problema. Antes, para ahora sí concluir, existen tipos de comunicación verbal, nos podemos transmitir de cuerpo, de manera verbal, incluso de nuestros gestos. Hay que tener en cuenta cada cosa, como nuestra postura, cómo hablamos, con qué ritmo, con qué fluidez, la distancia en que tenemos, que no es lo mismo entre nuestros familiares como una persona desconocida, las fallas más comunes y por último, pero no menos importante, pero también muy importante, es la práctica. Debemos de leer, aunque sea 20 minutos al día, aprender. Y en base a ello, vamos a ir ampliando nuestro vocabulario. Y en el caso, si vamos a exponer algo, yo les recomiendo que lo practiquen, ya que poco a poco van a ir empezando hacer una exposición sobre ciertas cuestiones de la comunicación eficiente. Y había muchas cosas, ciertas partes eran de preguntas y otras de emociones. Y yo tuve que entonar cierta emoción. Era de alegría, yo elevé mi voz y emanaba que estaba alegre. Y en la parte de tristeza, emanaba una voz más grave, más seria y no estaba descansando. El punto. Muy bien. Terminando esto, para finalizar, les agradezco por ver este video. Es un tema difícil. Aquí tienen la información y ustedes saben qué hacer. Les agradezco por su atención. Aparte, para finalizar el video, menciono que ya voy a dar su seriedad al canal y el siguiente tema va a ser sobre la comunicación. Es un tema muy... Bueno, en mi caso se me hizo gracioso porque me di cuenta que hablar se presta. Muy bien, esperen ese video, no va a cambiar mucho. Y muchas gracias y nos vemos.